Hola amigos, hoy con un nuevo video de metalurgia y esta vez voy a tocar un tema muy relevante que tiene que ver con la clasificación de un cierto tamaño de partícula. Y específicamente este ejercicio trata de cómo determinar un análisis granulométrico que corresponde a la alimentación hacia un hidrociclón. Sin más rodeos, vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente: en una planta de operación continua, 40.8% de los sólidos alimentados a un hidrociclón son descargados a través del underflow. Por lo tanto, se tomaron muestras en las salidas de este hidrociclón y se realizaron los respectivos análisis granulométricos y se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, acá nos presentan una tabla, ¿cierto?, en donde se aprecian la muestra que corresponde al overflow y al underflow. Estos obviamente son porcentajes retenidos, es decir, esta muestra, ¿cierto?, una vez sacada de estas líneas de salida de este equipo, se procedió a realizar un análisis granulométrico, ¿cierto?, en donde finalmente se utilizaron, ¿cierto?, estas mallas Tyler, la malla 100, la malla 150 y la malla 270. Por lo tanto, estos fueron los porcentajes retenidos, ¿cierto?, que se obtuvo al finalizar este análisis granulométrico. Por lo tanto, nos piden calcular el análisis, ¿cierto?, granulométrico de la alimentación al hidrociclón. Bueno, en primer lugar tenemos que saber un poco de qué se trata este problema. Este equipo, el hidrociclón, se utiliza preferencialmente, ¿cierto?, en lo que corresponde a clasificación de tamaño de partículas. Y obviamente ingresa una alimentación y se produce una descarga que se conoce como el underflow. Y por supuesto otra descarga, ¿cierto?, que se conoce como el overflow, o mejor dicho, un rebalse. Yo creo que ese es el concepto mejor dicho. Por lo tanto, en el overflow nosotros deberíamos esperar partículas de menor diámetro, y en la descarga, ¿cierto?, en el underflow deberíamos esperar partículas, ¿cierto?, que poseen un mayor diámetro. Eso es lo que uno debería esperar. Sin embargo, ¿cierto?, en la realidad lamentablemente se nos escapan partículas de sobre tamaño en el overflow, y al revés, también se nos escapan partículas de bajo tamaño, ¿cierto?, o de menor diámetro por el underflow. Pero lo ideal es que esos escapes, ¿cierto?, sean lo más mínimo. Pero lo general es encontrar una gran cantidad de partículas finas, ¿cierto?, por el overflow, y partículas más gruesas por el underflow. Obviamente no me voy a detener a explicar, ¿cierto?, en qué consiste o cómo funciona este equipo, porque el video en sí sería un poco más largo. Y eso lo voy a dejar para otros temas en el futuro, explicar cómo funciona este equipo, que es muy interesante, ¿cierto?, las fuerzas que provocan esta separación de tamaño. Así que ese es más o menos el escenario que nos estaríamos enfrentando. Ya en esta etapa generalmente este equipo trabaja con pulpas, ¿cierto? Pulpas es una mezcla de partículas sólidas, ¿cierto?, inmersas, ¿cierto?, en un medio líquido, que generalmente es el agua. Entonces, para continuar con la nomenclatura clásica, ¿cierto?, la alimentación la vamos a denominar con la letra F mayúscula, el overflow con la letra O mayúscula, y por supuesto el underflow con la letra U mayúscula. Acá estoy de nuevo dibujando nuestro hidrociclón. Entonces, para comenzar a realizar este ejercicio, uno siempre tiene que hacer un balance, ¿cierto?, pero esta vez un balance de sólidos, pero un balance de sólidos global. Y por supuesto un balance de sólidos por tamaño.
Porque recuerden que la alimentación viene a una infinidad de tamaños. Entonces tenemos que hacer un balance de sólidos global y un balance de sólidos por tamaño, ¿cierto? Y por supuesto en modo estacionario, ¿cierto? Es decir, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Por lo tanto, si yo establezco un balance de sólidos global, repito, un balance de sólidos, sería igual a la letra F, ¿cierto? Que corresponde a los sólidos que ingresan en la alimentación, y eso tiene que ser igual a los sólidos que se van por el overflow más los sólidos que se nos van por el underflow. Ese sería nuestro balance de sólidos global. En modo estacionario, por supuesto. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un balance de sólidos, ¿cierto? Pero para un determinado tamaño, en este caso yo lo estoy denominando un tamaño I minúscula, ¿cierto? Si yo quisiera hacer un balance de sólido para este tamaño I, entonces sería igual, ¿cierto? A el porcentaje, ¿cierto? De este tamaño I en la alimentación multiplicado, ¿cierto? Por el flujo, ¿cierto? De sólidos que están ingresando por la alimentación. Eso tiene que ser igual, ¿cierto? A un porcentaje, ¿cierto? De este tamaño I, pero esta vez en el overflow, y por supuesto multiplicado, ¿cierto? Por su respectivo flujo de sólidos, por supuesto, que sería O mayúscula. Y finalmente tendría que ser la suma, ¿cierto? Del porcentaje, ¿cierto? De partículas de tamaño I en el underflow, por supuesto multiplicado por su respectivo flujo de underflow. Entonces ese sería nuestro balance de sólidos para un determinado tamaño. En este caso lo estamos realizando para un tamaño I. Esta relación o esta ecuación la vamos a denominar como número 1. Bien, por otro lado, ¿cierto? Nos entregaron ciertos datos que son muy relevantes. El dato nos dice, ¿cierto? De este problema es que el 40.8% de los sólidos alimentados a este hidrociclón fueron a parar, ¿cierto? Al underflow. Por lo tanto, si eso esta información yo lo traduzco, ¿cierto? Y lo llevo a una relación o una ecuación, sería lo siguiente: que el flujo de sólidos del underflow tiene que ser igual, ¿cierto? Al porcentaje, ¿cierto? Al 40.8%. Y eso, escribiéndolo como una fracción, sería 40.8 dividido por 100. ¿Y de qué cosa? De la alimentación. Y como no sé el flujo de sólidos de la alimentación, ¿cierto? Tiene que ser expresado como F. Ahora, si yo ordeno esto un poco, ¿cierto? El flujo de sólidos, ¿cierto? Que corresponde al underflow va a ser igual a 0.408 veces F. Entonces esa es una relación muy importante, que es la que nos da, ¿cierto? El dato entregado por el problema. Y esta la voy a llamar relación o ecuación número 2. Ahora, con este mismo dato, ¿cierto? Del 40.8% de los sólidos alimentados que finalmente se fueron al underflow, es evidente que el restante porcentaje de estos sólidos alimentados se tiene que ir al overflow. Por lo tanto, el flujo de sólidos en el overflow tiene que ser igual a 100 menos 40.8%, y eso me da 59.2%, y eso expresándolo como una fracción, ¿cierto? Es decir, 59.2 dividido por 100, ahí está expresado ese porcentaje, y eso por supuesto tiene que ser multiplicado nuevamente por el flujo de sólidos de la alimentación, porque eso es lo que dice el problema. Entonces eso tiene que ser igual a 0.592 veces F. Perfecto. Entonces esta sería nuestra relación o ecuación número 3. Ahora estaríamos en condiciones, ¿cierto?, de reemplazar tanto la ecuación número 2 como la ecuación número 3 en la ecuación número 1. Y veamos lo que sucede, por favor. La ecuación número 1 decía la fracción
o el porcentaje, ¿cierto?, del tamaño I en la alimentación, multiplicado, ¿cierto?, por el flujo de la alimentación, ¿cierto?, los sólidos de la alimentación, tiene que ser igual, ¿cierto?, a el porcentaje, ¿cierto?, de este tamaño I en el overflow y multiplicado, ¿cierto?, por el flujo de sólidos del overflow. Pero recién, como acabamos de ver, ¿cierto?, según la relación número 2 o la ecuación número 2, en vez de reemplazar por la letra O mayúscula, reemplazamos, ¿cierto?, por esta relación que acabamos de encontrar, que es de 0.592 veces F más el porcentaje de este tamaño de partícula, ¿cierto?, de la alimentación y que finalmente se nos fue en el underflow, ¿cierto?, hay que expresado, y eso tiene que ser multiplicado, ¿cierto?, por el flujo del underflow. Y como recién acabamos de ver, ¿cierto?, según los datos que nos entregaron, o según la ecuación número 3, es igual, ¿cierto?, a 0.408 veces F. Creo que esa era la ecuación 2, ¿cierto? Me surgió una duda, pero al final, bueno, ustedes lo pueden revisar. A ver, lo voy a ver de nuevo, para no cometer errores, por favor. Me voy a retroceder un poco. Claro, la relación número 2 corresponde a la del underflow y la 3 corresponde al overflow. Ya, por lo tanto, ¿cierto?, reemplazando, ¿cierto?, en la ecuación número 1, habíamos dicho que el porcentaje de este tamaño I en la alimentación multiplicado, ¿cierto?, por el flujo de sólido de la alimentación tiene que ser igual al porcentaje, ¿cierto?, de este tamaño I en el overflow y multiplicado, ¿cierto?, por el flujo del overflow. Y según la relación número 3, ¿cierto?, ahora sí, la relación número 3 o la ecuación número 3, en vez de reemplazar por la letra O mayúscula, reemplazamos, ¿cierto?, por 0.592 veces F. Y más el porcentaje, ¿cierto?, de este tamaño de partícula I que se nos fue al underflow, multiplicado, ¿cierto?, por el flujo, ¿cierto?, de sólidos en el underflow. Y eso, ¿cierto?, según la ecuación número 2, ¿cierto?, en vez de reemplazar por U mayúscula, ¿cierto?, reemplazamos, ¿cierto?, por 0.408 veces F. Ahora sí, ¿cierto?, queda ordenado. Preferí revisar, ¿cierto?, para que no se confundan. Ahora, observen esta ecuación que se ve muy entretenida, ¿cierto? Podríamos factorizar por F el lado derecho, ¿cierto? Entonces acá el lado izquierdo me quedaría igual. Y en el lado derecho, ¿cierto?, de esta ecuación, si yo factorizo por F, esto es pura álgebra muy básica, ¿cierto?, álgebra de colegio, sería F factor de el porcentaje, ¿cierto?, del tamaño I en el overflow multiplicado, ¿cierto?, por 0.592 más el porcentaje de este tamaño I que se nos fue al underflow multiplicado por 0.408. Y ahí quedaría factorizado. Perfecto. Ahora si seguimos aplicando matemática básica, ¿cierto?, matemática de colegio, podríamos simplificar, ¿cierto?, a ambos lados de la ecuación esta F mayúscula. Si hacemos eso, entonces esta ecuación quedaría de la siguiente forma. El porcentaje, ¿cierto?, de este tamaño I en la alimentación va a ser igual a el porcentaje de tamaño I que se fue al overflow multiplicado por 0.592 más el porcentaje de este tamaño I que se fue al underflow multiplicado por 0.408. Y miren qué belleza de ecuación, porque precisamente esta ecuación es la que nos va a permitir calcular cualquier porcentaje, ¿cierto?, en la alimentación. Basta con reemplazar los valores y vamos a obtener
ese porcentaje, ¿cierto?, que se obtuvo en la alimentación a este hidrociclón. Porque acá está escrito en forma general, ¿cierto? Está escrito para cualquier tamaño. En este caso, ¿cierto?, para un tamaño I. Pero ahí perfectamente podemos reemplazar para un tamaño sobre 100, para un tamaño sobre 150, para un tamaño sobre 270 o para un tamaño bajo 270. Entonces, veamos, ¿cierto?, lo que sucede cuando reemplazamos, ¿cierto?, para las partículas de tamaños que se encuentran sobre la malla 100. Entonces, eso sería igual a este porcentaje, ¿cierto?, que corresponde a las partículas sobre 100, igual. Y acá tenemos que observar la tabla. Malla 100, ¿cierto? Porcentaje en el overflow sería 6.1 multiplicado por 0.592 más. Ahora el porcentaje que corresponde a ese diámetro de partícula en el underflow, como estamos trabajando con la malla 100, sería 42.7 y multiplicado por 0.408. Y esto, al introducirlo a nuestra calculadora, ¿cierto?, a nuestra compañera fiel, nos da un valor de 21.033%. O sea, la alimentación que está ingresando a este hidrociclón, ¿cierto?, posee un 21.033%, ¿cierto?, sobre la malla 100, ¿cierto? Interesante. Ahora podríamos hacer lo mismo, ¿cierto?, para las partículas de tamaños que se encuentran sobre la malla Tyler 150. Es decir, si yo reemplazo, sería el porcentaje que corresponde a esta malla, tiene que ser igual a, la fórmula me dice, el porcentaje, ¿cierto?, de este tamaño, ¿cierto?, que se fue al overflow, que sería ahora 14.9 multiplicado por 0.592 más el porcentaje que corresponde al underflow, en este caso, como estamos analizando la malla 150, ¿cierto?, sería 19.7 multiplicado por 0.408. Y en realizar este humilde cálculo, ¿cierto?, nos da un valor de 16.858%. Y eso, ¿cierto?, sería el porcentaje asociado a este diámetro de partículas, ¿cierto?, partículas que se encuentran sobre la malla 150. Y de la misma forma, ¿cierto?, para los siguientes valores. Para las partículas, ¿cierto?, de tamaño que están en la malla Tyler, ¿cierto?, sobre la malla 270, sería igual 42.4, ¿cierto?, multiplicado por 0.592 más 23.9 multiplicado por 0.408. Y eso, al resolverlo, ¿cierto?, en la calculadora, me da un valor de 34.852%. Y ese sería el porcentaje, ¿cierto?, que se encuentran sobre esa malla Tyler, la malla de 270. Y finalmente, ¿cierto?, cuando uno realiza un análisis granulométrico, ¿cierto?, también tiene que tener en cuenta lo que está por debajo de esa malla, ¿cierto?, lo que queda en el último plato, ¿cierto?, o en el fondo, ¿cierto?, de este set de tamices, y que corresponde, ¿cierto?, a las partículas que están bajo la malla 270. Y se hace de la misma forma. En este caso, recuerden, esta es la fórmula que estamos trabajando, ¿cierto? Me dice el porcentaje, ¿cierto?, del tamaño que estamos analizando en el overflow, que sería 36.6 multiplicado por 0.592 más el porcentaje, ¿cierto?, que está asociado al underflow, que sería 13.7 multiplicado por 0.408. Y eso, al resolverlo, calcular, ¿cierto?, en nuestra calculadora, nos da un valor de 27.257%. Y así hemos determinado, ¿cierto?,
el análisis granulométrico, ¿cierto?, para la alimentación que ingresó a este hidrociclón. Ahora, si esto yo lo quiero embellecer y lo quiero expresar con una tabla, ahí estarían todos nuestros valores. Es decir, el análisis granulométrico, ¿cierto?, que corresponde a la alimentación de estos sólidos que ingresaron finalmente al hidrociclón. Un 21% se encuentra sobre la malla 100, un 16% sobre la malla 150, un 34% sobre la malla 270 y bajo la malla 270 un 27%. Y si ustedes realizan esa suma, le da un total de 100%. Son todos estos porcentajes retenidos, por supuesto. La verdad es que es muy interesante este ejercicio. En general, este tipo de ejercicios de hidrociclones son de mediana complejidad. Lo que sí son un poco largos, pero obviamente cuando uno este tipo de ejercicios lo trabaja en planillas Excel, obviamente son mucho más fáciles, ¿cierto? Así que eso sería este video que preparé. Espero que les sirva. Y bueno, como siempre, antes de despedirme, ante cualquier consulta, duda, sugerencia, crítica, reclamo, lo que sea, ¿cierto? Ahí está mi correo, donde ustedes me pueden contactar. Como siempre, mi compromiso es responder dentro de las 48 horas, ¿cierto? Así lo he hecho con todas las personas que me han escrito. Obviamente, si yo pudiera, respondería al instante, pero como ustedes comprenderán, tengo asuntos laborales, ¿cierto?, que atender, entonces obviamente no, es por lo mismo que creo que dentro de las 48 horas espero que sea un rango aceptable de respuesta para ustedes. Y además está decir que ante cualquier eventualidad, ante cualquier asesoría que ustedes requieran, ante cualquier ayuda, ¿cierto?, en una guía, en una resolución de un problema, ¿cierto?, me pueden escribir, ¿cierto?, y ahí me pueden contactar para yo poder realizar esta asesoría, ¿cierto?, dependiendo de lo que ustedes requieran. Y por último, quisiera agradecer a todas las personas que están siguiendo este canal. La verdad me tiene muy contento, muy feliz, muy orgulloso, porque veo que este canal cada día va creciendo y creciendo. La idea cuando surgió este canal siempre fue compartir el conocimiento. Siempre ha sido esa la idea principal, y por supuesto lo va a seguir en el futuro, ¿cierto? Y también quiero mencionar y mandar un saludo muy especial a los amigos del Perú, porque veo que este canal en este hermoso país, del cual tuve el privilegio de visitar en más de una vez, veo que ha tenido mucha recepción. De hecho, es el país en donde más consumen este canal. Así que por lo mismo quiero mandar desde acá, ¿cierto?, un fuerte abrazo y volver a repetir que estoy atento a cualquier llamado, a cualquier opinión o a cualquier consulta, duda, ¿cierto?, que pudiese surgir. Sin nada más que decir, me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.